Muchas gracias por invitarme. No suelo estar invitada a foros de ámbito científico, o sea que agradezco enormemente tener la oportunidad también de poder participar, ya que habitualmente es más del ámbito empresarial y no es tanto en el ámbito académico o científico. Me ha encantado también escuchar a Jorge Olcina también hablar de temas de agua y de temas relativos a los impactos que tiene sobre el medio natural, ¿no?, los efectos del cambio climático. Pues yo también voy a hablar de adaptación. Esto que aparece aquí de ciudades esponja tiene que ver con cómo desde el ámbito empresarial y desde el ámbito industrial trabajamos para que las infraestructuras mejoren y los ámbitos, sobre todo urbanos, también periurbano y rural, pero sobre todo urbanos, sean más resilientes a las vulnerabilidades a las que están expuestos actualmente y más en un país mediterráneo como el nuestro. Había puesto algunas cifras de contexto, pero con lo que nos ha explicado Jorge creo que sobra explicar el contexto que tenemos. En el ámbito del agua estamos afectados no solo por la cantidad, los efectos del cambio climático no se ven solo en la cantidad, bien por escasez, con unas sequías crónicas en los últimos años en muchos lugares de España, incluso en esa España llamada verde, en esa España verde también hay desalación. Y de poco se habla de la calidad, de la afectación en la calidad. Las masas ecológicas aquí en España también disponen o tienen ese tipo de problemática a la cual también nos tenemos que enfrentar en el tratamiento de esa agua. Esto es una encuesta que realizamos desde la empresa, es a nivel mundial, estos son los resultados solo en España, pero ya veis ahí el 78% de los españoles se siente vulnerable a esos efectos de cambio climático y es 10 puntos por encima de la media europea. Necesitamos esa concienciación y también hablaré un poco de cómo debe ser esa concienciación desde mi punto de vista. Hablamos mucho de mitigación, hablamos de las emisiones, hablamos de huella de carbono. Cuando hablamos de mitigación y de reducir esas emisiones, de reducir el cambio climático, habitualmente gira alrededor de un recurso, que es la energía. De todas sus formas, hablo en todas sus formas. Pero cuando hablamos de adaptación, a mí me gusta indicar que sobre todo hablamos de agua, por el impacto que tiene los efectos del cambio climático sobre ese recurso hídrico. Con lo cual, ese foco de adaptación que, como nos adelantaba Jorge, viene para quedarse y viene para abrazarla y viene para entender que debemos concebir las ciudades de otra manera, debemos pensar en las ciudades de otra manera. Y ahí cobra fuerza, igual que en mitigación hablamos de huella de carbono, en adaptación hablamos de huella hídrica y ese indicador es más desconocido. La huella hídrica no solo mide, porque muchas veces se asocia al consumo directo, no solo mide hectómetros cúbicos o metros cúbicos o litros en función de lo que estemos midiendo, no solo mide ese consumo directo, sino también mide el consumo indirecto. Si yo, por ejemplo, hago una pregunta de ¿cuál es la huella hídrica vuestra del día de hoy?, pues seguro que a la cabeza pueden venir pues conceptos de uso directo, ¿no? Pues me he duchado, he ido al baño, me he hecho un café, he lavado una manzana, he puesto una lavadora, pero el uso indirecto ya no es tan sencillo a veces de detectar. La huella hídrica no solo mide esos dos usos, el uso directo y el uso indirecto, sino que también tiene en cuenta el efecto degradativo sobre el medio. También se tiene en cuenta cómo son los vertidos de agua, qué composición química tienen, qué tipo de impacto están realizando sobre el medio. Con lo cual, muy importantes esos cálculos también a nivel urbano. Si yo os pregunto cuánto es el agua que consumen los hogares españoles
por día y por habitante, consumo directo, cuál es el uso, cuál es la media del agua por parte de la ciudadanía española como media y por día. Pues ahí tenéis los 133 litros por persona y día. Ese es el consumo referenciado en el INE como consumo promedio para la ciudadanía española. Es excelente en comparación con otros países, es excelente. Hay países que triplican este consumo y tenemos ciudades que están por debajo de esos 133 litros habitante día cuando la ONU marca 100 litros habitante día como consumo básico para poder realizar una vida con bienestar. Si yo ahora pregunto, vale, este es el consumo directo, estás diciendo que la huella hídrica también tiene en cuenta ese consumo indirecto, ¿no? ¿Cuánto sería la huella hídrica por persona y por día en España? ¿Cuánto creéis que puede ser? Podéis lanzar un número al azar. 1000. ¿1000? Pues 1000. 6.700 litros por habitante y día. Con lo cual, la importancia también del indicador. Yo con esto quiero reflejar qué hay detrás de ese indicador y que también tiene en cuenta, como os indicaba, la parte degradativa. Aquí tenéis un ejemplo en consumo doméstico para una persona, pues el 70% es alimentación. Y en esa alimentación a la izquierda podéis ver pues, cómo se distribuye, ¿no? Porque se tiene en cuenta, pues en el caso de alimentación que proviene de animal, pues tiene en cuenta el agua de la comida que come pues, esa vaca o ese cerdo o esa oveja o ese... Bueno, pues ahí va sumando, ¿no? esos consumos indirectos. Pues para una ciudad exactamente igual, teniendo en cuenta esos usos degradativos, es una buena herramienta para poder entender dónde están las vulnerabilidades y cómo se debe planificar el urbanismo en esa ciudad. Y de ahí esas ciudades esponja. Antiguamente las ciudades estaban diseñadas para sacar el agua fuera. Si llueve, el agua fuera. Canalizamos el agua para llevarla o bien a una depuradora y de la depuradora al mar o a un cauce de un río en función de donde esté esa ciudad, en función de donde se pueda hacer el vertido del agua tratada. Pero siempre con la concepción de agua fuera, agua fuera. Bien, pues esa concepción cambia. Esa concepción no nos sirve en el planteamiento que estamos haciendo. Debemos tener identificadas nuestras vulnerabilidades para que la arquitectura y el urbanismo de esa ciudad también acoja las necesidades de agua que pueda tener, tanto a corto plazo como a medio largo plazo. Este mapa refleja la importación de esa agua que no se ve, que es de uso indirecto, que recibe Europa. Alrededor del 40-45%. Importamos. ¿Dónde está esa agua? Pues está en la alimentación, en la ropa, en los bienes que usamos, con lo cual ahí tenemos también un trabajo importante, holístico, global, para poder situar este recurso en la gestión política, en el debate político, fuera de la confrontación. Fuera de la confrontación, porque además es un elemento que también está muy confrontado. Bueno, os decía que en la comunicación, cuando hacemos, tengo la suerte de poder hacer charlas también en centros escolares a niños y adolescentes, y niñas. En esas charlas, a veces me dicen, es que siempre es catastrófico. Es que da igual, pues qué más da, ¿no? Si ya sé, está muy mal, es horrible. Y claro, te quedas y dices, ostras, que tienen toda la razón, o sea, todos los mensajes que reciben todo está fatal, a nivel político está fatal, a nivel social está fatal, a nivel climático somos un país súper vulnerable.
Entonces, cuando un niño de 9 años o una niña de 10, 11 años te dice, jo, es que siempre es catastrófico, siempre es malo, como esperando esperanza. ¿Dónde está la esperanza? ¿Dónde está la ilusión? ¿Dónde está el futuro que yo quiero ver, ¿no? Bueno, pues aquí intento, con esta parte de cuando hablo de adaptación, intento hablar pues de infraestructuras o de diferentes líneas de trabajo que nos permiten trabajar en esas vulnerabilidades que existen y que sería infantilismo no reconocerlas, pero desde una percepción o desde una concepción contributiva y positiva, ¿no? Que sea positivo. Esto es el ciclo habitual urbano en agua urbana. El agua se recoge del medio, puede ser un río, puede ser un acuífero, se potabiliza, se distribuye, se usa, industrial, agricultura, doméstico, se recoge a través del alcantarillado, se depura, se devuelve al medio o se regenera y se reutiliza. Como decía Jorge, importantísimo esa visión holística del recurso, porque no siempre vas a poder hacer regeneración de agua para poder volver a reutilizarla. Tú puedes, en una ciudad, por ejemplo, si tienes la potabilizadora aguas arriba y la depuradora aguas abajo, tú podrías conectar. La ley no permite de manera directa, pero sí que puedes canalizar el agua de la depuradora, que ya se ha utilizado, con una canalización vuelcas esa agua, la llevas por encima de la potabilizadora y vuelve a entrar otra vez a la potabilizadora para volverle a dar el uso que sea necesario. O bien, no hace falta potabilizar. Para un baldeo de calle no es necesario que sea agua potable, no es necesario que sufra un tratamiento que consuma la energía, no es necesario. Entonces, debemos disponer de infraestructuras que nos permitan utilizar el agua en base a la calidad que sea necesaria, y para eso es necesaria esa infraestructura. Y la desalación, que aquí no está contemplada, es agua dulce, pero es un recurso que es imprescindible en algunos lugares. Las islas sin desalación no se podrían abastecer hace años, no ahora, hace años. Como os decía, en esa España verde también hay desalación, con lo cual es un recurso que también se debe contemplar y hay que tener una visión holística de todo ello. Y otro concepto, esas son esas soluciones basadas en la naturaleza, esas infraestructuras verdes que además de tener una función hidráulica, la que debe garantizar esa seguridad hídrica, pues también tiene funciones ecológicas y otro tipo de funciones incluso sociales. Y ahora os quería enseñar diferentes ejemplos de infraestructura hidráulica que existe en nuestras ciudades, aquí en España. Esta es en Alicante, no sé si la conocéis, es el Parque La Marjal. Esto era un descampado, aquí no había ningún parque ni agua que se le pareciera, y es un depósito que recoge agua de lluvia. Esto es un depósito pluvial, pero adaptado a un espacio de ocio ambiental, donde nidifican aves, donde se hace censo también de aves que por lo que me indican mis compañeros y compañeras de Aguas de Alicante, son aves que jamás habíamos visto en Alicante, porque no había una lámina de agua permanente que permita a las aves nidificar o que permita en la migración de las aves poder quedarse aquí. La imagen de abajo es cuando llueve, como en Alicante hay red separativa, el agua de lluvia está canalizada de manera diferenciada del agua residual, si no, no se podría hacer, tú no podrías poner agua residual a cielo abierto. Como está canalizada por tubería diferente, esto recoge agua de lluvia en episodios de lluvia torrencial y la imagen inferior es el parque inundado. El parque se cierra, cuando hay esa previsión, se cierra el parque, se inunda, es un depósito y se va laminando el agua, se va quitando el agua hacia la depuradora. ¿Vale? Esto es un ejemplo de una infraestructura verde. ¿Se puede hacer con una infraestructura convencional gris? Sí,
También existe en las ciudades esto mismo, pero bajo el suelo. Pero claro, las aportaciones y las contribuciones a nivel ambiental y a nivel social que tiene este tipo de infraestructura nada tienen que ver con una infraestructura enterrada en el suelo. Esto es en Elche, el Clot de Galvany. En la parte superior derecha es un sucarral. Esto era, antes no había agua y está cerca de la depuradora de Elche, que tiene un terciario que permite regenerar el agua. Y con esa agua regenerada, que tiene un tratamiento superior al del agua depurada, se ha creado este espacio del Clot de Galvany. Esto es el delta del Ebro. Estos son humedales artificiales de depuración para poder depurar las aguas de los arrozales, mediante algas, grava y diferente vegetación. Y esto es el delta del Ebro y, como veis, un espacio ornitológico perfecto para los amantes de la ornitología. Esto es ¿Qué ocurre cuando no tengo opción? Porque no siempre tienes opción y no todo se puede tratar con una infraestructura verde, ¿eh? Hay necesidad de infraestructura convencional, tienen que convivir. ¿Qué ocurre cuando tengo una infraestructura convencional, una infraestructura gris? ¿Qué puedo hacer? Puedo naturalizarla. Esto es una depuradora convencional, en la cual se ha trabajado la naturalización del espacio, se ha quitado el césped que había, se ha incluido planta autóctona. Eso que veis ahí es un jardín de insectos para favorecer también pues, la flora y la fauna que existe en este tipo de instalaciones que normalmente están en ámbitos periurbanos o rurales. ¿Qué ocurre con los pavimentos? Pues mira, ahí tenéis, por cada 10% de superficie impermeable se incrementa la temperatura en un 0,08%. Y hablamos de refugios climáticos. Y hablamos, como en el título de mi ponencia, de ciudades esponja. Pues necesitamos pavimentos que permitan que permee el agua, que filtre el agua. Con lo cual, trabajo también en la ciudad en ese sentido. Cuencas de retención, espacios, depósitos pequeños que también permiten retener esa agua de lluvia. A veces yo soy de Barcelona y en muchos lugares de la ciudad se están incluyendo. Como la gente no conoce, dice, vaya hierbajos han puesto ahí en los árboles. Mira qué hierbajos, y ni los cuidan, ni tienes que hacer un poco de pedagogía. Ahora ya están poniendo cartelería porque la gente no identifica, ¿no? Piensa que está descuidado. No, está pensado. Eso también facilita que sean corredores ecológicos para también esa flora y esa fauna que habita en las ciudades. Esto es para una recarga de un acuífero. Cuando hay abundancia de lluvia, esas balsas de retención permiten, que se ponen y se canalizan hacia el acuífero, permiten recargar el acuífero para cuando haya sequía y tienes recarga de acuífero. Tejados verdes, eso también cada vez, incluso fachadas verdes, ¿no? Estamos viendo cómo prolifera ese verde dentro de las ciudades y cómo adaptamos las ciudades a los usos que actualmente o que buscamos o los beneficios que buscamos en la ciudad. Y por mi parte nada más, era ilustrar un poco el trabajo también desde el mundo del agua, desde el mundo de las empresas que son punteras en el mundo en materia hídrica y reflejar un poco, pues también un poco de esperanza en cuanto a esos efectos que tenemos y por los que estamos tan preocupados, me imagino, y preocupadas por el futuro también y la vulnerabilidad que pueda tener el país. Así que gracias por vuestra atención.